Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mercato NBA. Soy Álvaro y hoy tenemos que hablar del primer traspaso de esta temporada, de este mercado de invierno de la NBA. Y es que Trae Young ya es oficialmente jugador de los Washington Wizards. Seguramente tardaremos bastante en verle jugar con el equipo, pero eso ya es otra historia. Hablaremos de ello más adelante. La cuestión es que es un traspaso muy polémico que mucha gente no ha entendido porque hay mucha gente que se pregunta por qué narices los Hawks han regalado de esta forma a Trae Young, obteniendo un retorno tan pobre, tan solo a los jugadores que veis en pantalla, a McCollum y a Corey Kispert, ningún pick, ni siquiera de segunda ronda que hayan recibido los Hawks. En fin, muchas cosas que no acaban de cuadrar para muchos fans. También hemos visto esa fotografía, aquí os la pongo, de Doncic y Trae Young, diciendo que estos dos jugadores, al ser traspasados, sus equipos en total solamente han conseguido un pick de primera ronda, mientras que los Grizzlies y los Nets consiguieron en total 9 picks. Así que bueno, este tipo de comparaciones descontextualizadas son las que hacen muy necesaria analizar este tipo de movimientos en detalle, que es lo que vamos a hacer en este episodio. Vamos a hablar de por qué creo que es un traspaso que favorece más a los Hawks que a los Wizards. Esto también creo que es una opinión bastante controvertida. Y también analizaremos los puntos de vista y las situaciones tanto de Trae Young como de los Hawks como de los Wizards que han llevado a que se materialice este traspaso. Y por último, puntuaré este traspaso para ambos equipos haciendo un balance general. Así que bueno, empezamos primero de todo por las críticas que han recibido principalmente los Hawks por hacer este traspaso y por regalar de esta manera a Trae Young. A ver, es verdad que el precio pagado por los Wizards es bajísimo, así que decir que los Hawks han regalado a Trae Young es una verdad como un templo, o sea, no lo voy a discutir. La realidad es que casi ningún equipo en la NBA necesita un base, esto evidentemente ha sido un problema a la hora de negociar este traspaso, y los que sí que necesitan un base son equipos que, o bien son equipos muy buenos que tienen aspiraciones serias a ganar el anillo, como por ejemplo los Timberwolves, que sí que necesitan un base junto a Anthony Edwards, pero que saben perfectamente que tener a Trae Young te reduce bastante el techo competitivo, especialmente en playoffs, por sus problemas defensivos. Así que este tipo de equipos descartaban a Trae Young por este motivo. Y luego tenemos equipos en reconstrucción que seguramente ya tengan algún base joven en plantilla que esté intentando desarrollar o que a lo mejor no tengan ningún jugador claramente encaminado en esa posición de ser el futuro base titular del equipo, pero que confían en encontrar en un futuro a un jugador que sea mejor que Trae Young. Así que, en fin, los Hawks y Trae Young se han llevado bastantes negativas. Vimos que el lunes, cuando empezaron los rumores de este traspaso que se estaba activando, primero con las informaciones de Mark Stein y después con informaciones ampliadas de Shams Charania, pues bueno, rápidamente salió Sam Amick, el reputado periodista de The Athletic, diciendo que los Kings no tenían ningún interés. Ese fue el primer portazo que se llevó Trae Young. Y después también se comentaba que Trae Young quería acabar en los Timberwolves o los Nets, pero ninguno de los dos equipos querían ficharle. Así que también dos nuevas negativas y con esto Trae Young se fue quedando sin opciones hasta acabar con los Wizards como única opción de traspaso. Así que bueno, cuando solo tienes un equipo interesado en fichar a un jugador, es casi imposible negociar para subir el precio del traspaso porque no tienes a ninguna otra amenaza o ninguna otra alternativa para poder hacer una subasta y que los equipos interesados puedan ir aumentando la puja. Entonces, efectivamente, los Hawks le han regalado, pero porque no les quedaba de otra. Pero bueno, ante esto hay quien dice, oye, pues si el valor era tan bajo, pues no le traspases. Pero claro, si no traspasas a Trae Young, te enfrentas a otro problema inevitablemente este verano. Y es que Trae Young, que ya este pasado verano podía haber firmado una extensión de contrato, los Hawks no quisieron ofrecer esa extensión y este verano nuevamente iban a encontrarse en esta situación cada vez más tensa y complicada de gestionar, porque Trae Young sigue queriendo esa extensión de contrato y es especialmente complicado convencerle de que para poder quedarse en el equipo tendría que rebajarse considerablemente el sueldo, especialmente cuando se lo estás pidiendo a un jugador que ha sido tu jugador franquicia durante más de 7 temporadas, posiblemente el mejor jugador de toda la historia de la franquicia.
Y encima un jugador que a día de hoy sigue produciendo numerazos. O sea, estadísticamente hablando, Trae Young promedia en su carrera 25 puntos y 10 asistencias. Además, en los últimos 6 años, en todas las temporadas, ha promediado más de 24 puntos. Y también otro dato que me parece muy destacado es que en todas las temporadas ha promediado más asistencias que en la anterior. Ha ido subiendo año tras año hasta que el año pasado llegase a promediar 11,6 asistencias, siendo el líder de toda la NBA. Así que es un jugador con un talento ofensivo innegable, pero tiene un gran problema, que es que la producción o el talento no acaba de adecuarse a el impacto que tenía Trae Young a nivel de ganar, a nivel de éxito colectivo del equipo. Y esta discrepancia entre producción e impacto han hecho que este divorcio entre Trae Young y los Hawks fuese inevitable. Luego hay una segunda crítica que ha hecho mucha gente respecto a los Hawks, que es, oye, son tontos porque tendrían que haberle traspasado mucho antes. Evidentemente, a estas alturas, después de tardar tanto en traspasarle, su valor ha ido cayendo en picado. Pero si lo hubieran hecho antes, podrían haber sacado un retorno muy bueno. Pues bien, a esa gente hay que explicarle lo siguiente. En 2021, los Hawks llegaron a finales de la conferencia este, liderados por un grandísimo Trae Young, que era una auténtica superestrella, que había hecho cosas increíbles para la franquicia de los Hawks, como por ejemplo conquistar el Madison Square Garden de la forma en la que lo hizo, y un jugador que también fue nombrado en la temporada siguiente, en 2022, All NBA, es verdad que tercer equipo, pero All NBA, y eso precisamente fue lo que le permitió conseguir que su segundo contrato, después del contrato de escala de rookie, fuese un máximo del 30%. Y al final este contrato tan elevado ha sido el principal problema a la hora de gestionar la situación de Trae Young y sobre todo plantear su continuidad en el equipo. Pero sobre todo yo me quedo con la idea de que las franquicias tienen, en mi opinión, una obligación de intentar construir el mejor equipo posible en torno a su jugador franquicia. Tienen la obligación de, sobre todo cuando el jugador te ha demostrado que has podido llegar muy lejos, hasta finales de conferencia, pues tienen que hacer todo lo posible para que la cosa funcione. Más que nada porque si no, tus fans, tu propia afición, va a quedarse con la sensación de que no le has dado una buena oportunidad para competir al máximo nivel a tu superestrella. Y entonces traspasar a tu jugador franquicia antes de tiempo puede crear pues, desafección y mucho enfado por parte de tu afición. Y si no, que se lo digan a los Mavericks, que es verdad que el traspaso de Doncic y Trae Young no tiene nada que ver, pero me refiero a que Trae Young ha hecho muchas cosas buenas para merecerse una oportunidad para competir. Y los Hawks, en mi opinión, le han dado bastantes oportunidades. Es verdad que no han conseguido crear el equipo perfecto en ningún momento en torno a Trae Young, pero lo intentaron. Primero con el fichaje de DeJounte Murray, que por cierto me enteré recientemente de que los Hawks en ese verano de 2022, cuando ficharon a DeJounte, tenían primero el fichaje de Derek White prácticamente hecho, pero Trae Young presionó para, en vez de fichar a Derek White, fichar a DeJounte porque eran amigos y porque, bueno, por lo que fuera. También aquí se demuestra que en ese momento Trae Young era un dios en Atlanta y por eso tenía ese poder para presionar y para condicionar los traspasos del equipo. Y bueno, esa etapa de DeJounte fue un fracaso total, pero salieron muy bien de ella, con el fichaje por Dyson Daniels, que es un jugador que en el plano teórico encaja muy bien con Trae Young, porque es un defensor de perímetro de élite, que es justamente lo que necesita Trae Young a su lado, pero aún así tampoco ha funcionado. Entonces llega un punto en el que te plantas este año con un Trae Young que en los 10 partidos que ha jugado ha obtenido 2 victorias y 8 derrotas. Es verdad que seguramente estos datos no hacen justicia o no son un buen reflejo de la realidad, pero en cualquier caso hay muchas dudas en torno a si era posible ganar al máximo nivel con Trae Young en Atlanta. Y por eso, en mi opinión, ha sido una buena decisión pasar página. De todas formas, después ampliaremos un poquito más la perspectiva de los Hawks. Pero antes, quiero detenerme un momento a hablar del contexto de Trae Young. Lo expliqué ya en un episodio anterior en el que hablaba de Ja Morant, LaMelo Ball y Trae Young y cómo son víctimas del actual mercado de la NBA. En ese episodio comentaba que este es el peor momento de toda la historia de la NBA para ser Trae Young, porque la liga cada vez es más física,
Trae Young, todo el mundo sabe que es un jugador muy pequeño, muy mal defensor, y aquí es donde también hay un punto de confusión que hay que aclarar, y es que mucha gente piensa, oye, pero Trae Young tiene 27 años, no es que sea Anthony Davis con 33 años eternamente lesionado. Pues bien, es verdad que Trae Young tiene 27 años y que es una edad que normalmente asociamos a la etapa prime de un jugador, pero en el caso de Trae Young, por las características que comentaba de jugador muy pequeño, jugador que sufre mucho físicamente, se podría decir que su prime ha quedado en el pasado. Seguramente alcanzó el pico de su rendimiento y su talento con 23 años más o menos, cuando tuvieron ese año glorioso en el que llegaron a finales de conferencia, y a partir de ahí hemos visto un declive progresivo. Y evidentemente, si le preguntas a Trae Young, no va a estar de acuerdo con todo esto que estoy comentando. En su mente, él sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo y debe pensar que lo mejor aún está por llegar. Pero eso no quita que la realidad le ha pegado un tortazo en toda la cara y ha visto cómo el mercado y cómo los equipos le han ido diciendo que no. Entonces, cuando nadie te quiere, pues al final llega un punto en el que a la fuerza tienes que ser realista contigo y con tus posibilidades. Y por eso Trae Young ha llegado al punto de que para cumplir su objetivo prioritario, que es conseguir una extensión de contrato, tenía que buscarse la vida, y por eso los agentes del jugador, los agentes de Trae Young, han colaborado con los Hawks para llegar a este traspaso. Entonces, con esto pasamos a hablar de la perspectiva de los Hawks y por qué han accedido a completar este traspaso. Para mí, los Hawks tenían que responder a las siguientes tres preguntas. La primera de todas es si este traspaso es coherente con su visión de futuro y con sus planes. En este sentido, creo que Onsi Sala, el nuevo general manager de los Hawks desde este verano, nos ha demostrado que es un general manager que tiene las ideas muy claras y que además tiene un plan en mente que está ejecutando, yo diría que a la perfección. Hasta ahora todos los movimientos que ha hecho han sido muy buenos y él lo ha dicho abiertamente, él es muy fan de la opcionalidad, es decir, la flexibilidad financiera para tener las manos libres para poder hacer múltiples movimientos y poder tomar y explorar diferentes caminos. No verte encasillado en un callejón sin salida, como le pasa a muchos equipos que a lo mejor no tienen picks para traspasar o que a lo mejor tienen una plantilla muy cara y muy poco flexible para hacer traspasos. En fin, él quiere opcionalidad y con este movimiento se han librado de los casi 50 millones que cobraría Trae Young el año que viene después de aceptar su player option. A partir de aquí también hay que tener en cuenta que en clave Hawks, por suerte para ellos, tienen un nuevo jugador de franquicia que es Jalen Johnson y que digamos que ayuda a la hora de tomar esta decisión de pasar página de Trae Young. Y claro, cuando tienes a una estrella emergente como Jalen Johnson y a una superestrella como Trae Young, te encuentras con el clásico problema de los roles en la NBA. Y es que, si os fijáis, cada jugador se acaba amoldando a un rol. Tenemos el rol de jugador franquicia, tenemos el rol de segunda espada, tenemos el rol de jugador complementario, ya sea 3&D, jugadores que son más bien especialistas defensivos como Jason Daniels. En fin, la clave es asumir cuál es tu rol y tratar de cumplirlo de la mejor forma posible. Y en este caso, en Atlanta, el problema es que teníamos a dos jugadores, a Trae y a Jalen Johnson, para un único rol. Así que todo el protagonismo que le diesen a Trae Young, que además es un jugador que depende mucho de dominar el balón, es protagonismo y oportunidades de desarrollo que le estás quitando a Jalen Johnson. Así que por este motivo, para que el plan de futuro que tiene en mente Onsi Sala siga avanzando y siga progresando, era necesario la salida de Trae Young. Así que esta primera pregunta, la respuesta es sí, este movimiento es coherente con los planes del equipo. La segunda pregunta, antes de hacer este tipo de traspaso, es si este es el mejor momento para realizarlo o es mejor esperar. Pues bien, en este caso la respuesta es que sí, este era el mejor momento para hacer el traspaso. Primero porque el valor de Trae Young no iba a subir este verano, su valor iba a seguir siendo muy bajo, y también estaba el problema que comentaba de que este verano te enfrentabas a la situación bastante complicada de tener que gestionar esa posible extensión de contrato de Trae Young. Y después está el tema de que mientras Trae Young siga en el equipo, va a seguir perdiendo oportunidades de desarrollo interno para jugadores como Jalen Johnson, pero también otros jugadores
cuyo rol puede cambiar mucho en un equipo con Trae Young o sin Trae Young. Y por último, una vez has decidido que este es el momento para traspasar a Trae Young, te tienes que preguntar si estás sacando el máximo valor posible. Y aquí, volviendo al inicio, el mercado ha hablado, los Hawks han hecho los deberes, han llamado a las 29 franquicias de la NBA para ver si había algún interés en Trae Young y al final lo mejor que había era esta oferta de los Wizards. Así que esto es lo que hay. Y bueno, antes de puntuar esta operación para los Hawks, quiero poner en contexto la situación de la otra parte, que son los Washington Wizards. Los Wizards son un equipo que, sobre el papel, cualquier persona que observe el equipo desde fuera y que intente pensar en cuál es el camino más razonable que deben seguir de cara al futuro, pues todo el mundo diría que lo que tienen que hacer es lo que estaban haciendo hasta el momento, que es ser malos, tanquear y confiar en que a través del draft consigas construir un proyecto joven y prometedor. Pero ¿qué pasa? Que la teoría es muy bonita y es muy fácil predicar paciencia desde fuera, pero internamente los Wizards estaban cansados de ser una franquicia aburrida, con muy pocos fans, con dificultades incluso para que la gente vaya a ver los partidos, y por eso ante esta situación han visto la oportunidad de traer a un jugador que es sinónimo de espectáculo, de generar ingresos, de vender merchandising, de ilusionar a la afición y también en el plano deportivo, con un poco de suerte, Trae Young pueda ejercer este rol de veterano y ayudar al desarrollo de los jóvenes talentos como Keyshawn George, Alex Sarr, Bob Carrington, Bilal Coulibaly, Trey Johnson, en fin, jugadores que tienen bastante potencial, pero que hasta el momento no se están desarrollando al ritmo o al nivel que les gustaría y por eso confían en que Trae Young pueda, sobre todo, darle más estructura al ataque de los Wizards y hacer la vida mucho más fácil para todo el mundo. También hay que tener en cuenta que a nivel financiero los Wizards estaban proyectados para tener más de 80 millones de espacio salarial este verano y teniendo en cuenta que hay una norma del CBA que obliga a los equipos a llegar al menos al 90% del salary cap, digamos que los Wizards tenían que gastarse el dinero en algo, así que han pensado, oye, ¿por qué no Trae Young, que nos lo llevamos regalado, que además hasta que no le ofrezcan una extensión tampoco tienen un compromiso a largo plazo con él? En fin, una maniobra de muy poco riesgo, aunque es verdad que se supone que si Trae Young ha accedido a fichar por los Wizards será porque tendrán algún tipo de acuerdo de que en algún momento llegue esa extensión de contrato. También hay que tener en cuenta que los Wizards tienen este año un pick protegido top 8, que si sale de ese top 8 se iría hacia los Knicks y por eso comentaba al principio que Trae Young posiblemente le veamos muchos partidos con ropa de calle en el banquillo porque los Wizards no quieran que juegue demasiados partidos con riesgo de que eso les lleve a demasiadas victorias y que perjudique el valor de su pick para este draft. Pero bueno, yo creo que ese peligro realmente es inexistente porque, primero, no creo que Trae Young les ayude a ganar tantos partidos y segundo, en el caso de que cuando juegue sea una auténtica revolución y empiecen a ganar partidos, yo creo que harán lo que sea necesario para que el tanking funcione. Y por último, en relación a los Wizards, se ha hablado bastante del trabajo en los despachos, muy bueno en los últimos años, porque básicamente los Wizards han conseguido lo siguiente. Traspasaron a Bradley Beal a cambio de Chris Paul, 4 swaps y muchos picks de segunda ronda, todos los que tenían los Suns para ofrecer. Después cogieron a Chris Paul y lo convirtieron en Jordan Poole y un pick de primera ronda, eso sí, protegido, de los Warriors. Después convirtieron a Jordan Poole en CJ McCollum y este ha sido el expiring contract que les ha permitido fichar a Trae Young. Así que al final han pasado de uno de los contratos más tóxicos de toda la NBA, el de Bradley Beal, y lo han convertido en Trae Young más 4 swaps, más múltiples picks de segunda ronda y también un pick de primera ronda. En fin, un trabajo brillante de los despachos y por eso creo que los Hawks y los Wizards están en buenas manos a nivel de gestión. Y bien, para acabar pasamos a hablar de las notas del traspaso. Primero de todo quiero comentar que, en mi opinión, este es un traspaso 100% TBD para ambas partes, es decir, que solamente podremos evaluar este traspaso de forma justa en el futuro. Y me explico. Desde el punto de vista de los Hawks, lo que consiguen con este movimiento es
flexibilidad financiera, puesto que este verano van a tener casi 40 millones de cap space para fichar agentes libres o hacer otros traspasos o lo que sea. El punto es que, dependiendo de cuáles sean esos próximos movimientos, este traspaso lo veremos como un éxito o como un fracaso. Un claro ejemplo es que el traspaso que hicieron el año pasado de DeAndre Hunter también les dio mucha flexibilidad financiera y, por ejemplo, la utilizaron para incorporar vía agencia libre a Nickeil Alexander-Walker, que ha sido un fichajazo. Así que, en este sentido, yo creo que la gestión de Onsi Sala da mucho optimismo a los fans de los Hawks para que puedan confiar en que nuevamente Onsi Sala vaya a utilizar esta flexibilidad financiera correctamente. Y también quiero hacer un breve apunte porque se rumoreaba que después de la salida de Trae Young podría llegar el traspaso de Anthony Davis a los Hawks, pero claramente después de esa lesión en la mano de Anthony Davis, esto se descarta por completo. Por otra parte, desde el punto de vista de los Wizards, también la evaluación de ese traspaso está bastante en el aire. Primero de todo, tenemos que ver cuál va a ser esa extensión de contrato, si es que le dan una, a Trae Young. Esperemos que no sea demasiado loca, porque si es una extensión de múltiples años cobrando, no sé, 40 millones o más, de repente este traspaso tiene muy mala pinta. Y también creo que es importante ver si este traspaso acaba afectando o no a su pick de este año, que yo creo que no, pero si al final sí que afectase, pues también sería un punto negativo para el traspaso. Y por último, también hay que ver el impacto de Trae Young en cuanto al desarrollo de los jugadores jóvenes de los Wizards. Así que este traspaso tiene el potencial para ser un win-win, pero si me tengo que mojar en estos momentos, creo que hay más optimismo o hay más cosas positivas desde el punto de vista de los Hawks que desde los Wizards, que yo veo más incertidumbre. Pero bueno, como digo, el tiempo dirá. Así que nada, con esto concluye este episodio, espero que os haya gustado. Como siempre, os animo a suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada. Vamos a analizar todos los traspasos con todo lujo de detalles y aún se espera mucha actividad en las próximas semanas hasta el cierre de mercado, así que lo estaremos comentando todo aquí en Mercato NBA. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.